de haber conocido a César Rengifo. Yo conocí a César Rengifo gracias a una cadena de maestros que yo he tenido. Afortunadamente podemos compartir el hecho de que Zacarías García fue mi primer maestro que me llevó al teatro, y él, viendo esa capacidad, esa facilidad que teníamos, nos llevó a donde Ricardo Acosta, el dramaturgo, maestro, amigo de lucha, guerrillero, torturado, había perdido las uñas. Verle los pies era sorprendente porque todavía tenía huellas en los dedos de la madera que le clavaban en las uñas, ¿okay? Entonces, bueno, después de todo eso, Ricardo Acosta tiene que llevárselo del país, se lo lleva a su familia, que afortunadamente podía, porque tenía una familia Quintero también, pudiente, él es de La Grita, estado Táchira. Y entonces, bueno, allá estudia en el Actor Studio, se hace director de ópera, de teatro, y cuando regresa a Venezuela se reúne con sus compañeros guerrilleros, sus camaradas. El primer encuentro que tuve yo con César Rengifo fue bien interesante en la escuela del Instituto Integral de Belén San Juan. Ellos van a una reunión donde estaba Belén San Juan, Luis Beltrán Prieto Figueroa y el maestro César Rengifo. Yo tenía como 20, 21 años en ese momento. Ya ahí el Ricardo Acosta, porque nosotros aprendíamos con la paideia griega, era un estar en la casa, yo estaba estudiando ya educación, pero estábamos en la casa de Ricardo Acosta, cerca de Chapellín, esos lados de la Campiña, en una casa de 2 pisos hermosísima. Y ahí ensayábamos, estábamos montando la obra Ujurú de Ricardo Acosta, que es una manera de ver el trabajo de la obra de Shakespeare, de La Tempestad, pero vista desde el tercer mundo, con textos de Aimé Cézanne, una visión donde descanibaliza a Calibán y lo pone el hombre de la tierra, el cuidador, el hijo de Sicorac, la madre tierra. Ese texto tiene mucho de César Rengifo, porque todos estaban, Miguel Acosta Sáenz, César Rengifo, Ricardo Acosta, eran como un núcleo pensador, afianzador de esa identidad de la tierra, de donde venimos, y afortunadamente es lo que plasman en sus piezas. Ricardo Acosta le dice a César: mira, Cabellito es muy bueno haciendo escenografía, ayudando a Rosa Boschetti y a Zacarías García, que era lo que estaban haciendo la escenografía, que era una pirámide más de 2 metros trunca, que era la obra. En la obra actuaba Yanis Chimara, que se graduaba junto conmigo, él hacía Próspero, yo hacía Ariel, y el otro compañero, Enrique Mambié, hacía Calibán. Ambos compañeros están muertos, yo estoy vivo, menos mal. Entonces, bueno, eso fue en 1977. Después de ese hecho, veníamos con otro proyecto de teatro, y Ricardo le dice a César que él quería que yo aprendiera a usar el color. Y él le dice: bueno, trae a Cabello para la casa a ver. Y empezamos a hablar del fondo, de la perspectiva africana, que ellos hablan mucho, Zacarías, que ha sido un legado, una manera de ver cómo el segundo plano también toma la protagonización, no alejándose del punto de fuga. Entonces, es una visión que lo hacemos en el teatro. En el teatro yo sé hacerlo, pero en la plástica me parece bien difícil. Bueno, después de todo eso, nos encontramos un día aquí en 1978. Estaba César, no creo que estaban restaurando el mural, pero sí él estaba muy pendiente de ese mural. Yo sé que estábamos allí y llegamos
Y él le pregunta, Ricardo Acosta le pregunta, ¿por qué ese mural es tan delgado? ¿Por qué lo hiciste así? Él me dice, bueno, ha pasado ese proyecto, que no eran 3 murales, eran más, ¿ok? Que eran más, porque él iba a entregar el otro friso histórico, que era la contemporaneidad desde la aparición del petróleo. Entonces alcanzó hasta eso, porque eso lo habían conseguido desde 1972, esta idea. Y bueno, quien le compró la idea fue, como tú lo dijiste, para el bicentenario, y lo pagó la defensa que pensó en la patria, pues, en la identidad. Yo no sé, pero él es muy organizado. En Biblioteca Nacional yo estuve buscando ese proyecto y nada más está lo dramatúrgico, el proceso de escribir, pero lo pictórico no está. Mañana podríamos preguntarle a Clérida dónde podríamos encontrar ese material, o si ella lo tiene, se conservó, pero él es muy exhaustivo de ese material. Retomando, él le dice, bueno, ese mural es delgado porque ha pasado por 5 concesiones. Yo no entendía de qué hablaba. Entonces, contratistas. Había pasado de uno con un dinero que dieron, tomó su tajada, pasó al otro y al otro, y el mural que estaba concebido como era, terminó siendo estos 3 murales, testimonio, gracias a Dios, que al menos se pudieron hacer. Y bueno, y que se conservan acá. Un poco metiéndolo dentro de todos los aspectos simbólicos, en el teatro, en su dramaturgia, en la vida de César, él va tomando todo como cuadros históricos, tanto en la dramaturgia, frisos históricos. Él tiene la parte originaria con el Oxéneva, que es una de sus piezas que cuenta pues como el martirio que sufrieron nuestros hermanos originarios, y cómo ellos aplicaban la tanatomía. Ellos decidieron no parir para que sus hijos no fuesen esclavos como los negros. Recordemos que Colón, cuando viene a América, él viene en busca de su mercado de carne, no las especies, claro, especies humanas, que era lo que vendían, ¿verdad? Hay muchos estudios sobre eso. Está el mercado negro, pero el mercado indígena, como los llamaron, era más débil, no aguantaban tanto que ellos los colocaban para agarrar las perlas y a ellos se les reventaban los oídos. En la obra Oxéneva podemos encontrar ese testimonio, como los españoles ponían a la servidumbre, después que ya no les servía para recolectar las perlas, que se la mandaban como tributo al rey, una gran tajada, otra para sus beneficios, los ponían de sirvientes. Y ya ellos en la casa, bueno, no oían, pero sí estaban dispuestos a luchar por su identidad. Eso, ellos hablan de Cubagua, cómo se hunde Cubagua, Cusiú, que es la joven que en el vientre lleva la simiente del Caribe, se pierde en una gran ola que después se da a entender con César Regino, llega a las costas venezolanas, donde se vuelven cariñas, ¿ok? Entonces los descendientes directos de los caribes se vuelven cariñas. En estos aspectos, el indígena, el friso histórico indígena, el de la lucha de la guerra federal, el de la independencia, el ciclo del petróleo, todos esos espacios están plasmados, y él no pudo plasmar el mural del petróleo acá, que era uno de sus deseos. Recordemos cuando vemos el de Amalivaca, allá el del mito de Amalivaca en el centro, que tampoco lo quería hacer,
él tenía miedo porque se lo estaba pidiendo en Pérez Jiménez, pues, en el tiempo de Pérez Jiménez, y él dijo, bueno, no, pero hazlo, porque ese es el testimonio que va a quedar. Y gracias a eso buscó lo originario. Allí ese cuadro termina en la parte de la derecha, abajo, está la presencia ya del que viene el colonizador, el casco allá. Y eso que lleva, allá queda, y aquí tuvimos continuo. Empezamos con este mural, el de la gesta indígena, ¿sí? Y después vamos a esto y nos hace todo ese friso. Sin embargo, faltó el cuadro, el friso histórico del petróleo, del petróleo, que si bien lo deja con el vendaval amarillo, con otras obras dramáticas que tiene, no lo pudo plasmar en su muralística, pero ya sí está en su pieza ya de formato más pequeño. Sí, en su formato de otra manera. Entonces, si quiere preguntar, un señor muy silencioso. Trabajé con él en el sindicato profesional de trabajadores de cine, radio, televisión y afines. Él era cuando estaba Julio Cabello allá, él era uno de los organizadores del equipo. Ese era PCB, que estaban a cargo del sindicato y controlaban todo. Estaba Luisa Mota, un montón de camaradas de todo ese equipo. Afortunadamente está Luisa Mota, pues, Silvia Mendoza también, las hermanas Mendoza. Que vamos a ver si pueden llegar el sábado, el domingo, que tenemos el estreno de María Rosario Nava allá en el marco de la clausura de la exposición de César. ¿Dónde va a ser la obra? Allá en la GAN, en nuestra casa, a las 11 de la mañana. Sí, es una representación, eso es una cantata de César Rengifo que habla precisamente de este periodo de la independencia. María Rosario Nava no existió, pero él le hace un canto a la mujer merideña que luchó en la gesta libertadora. A través del hijo, ella va a ser juzgada porque su hijo siguió los ideales de Bolívar, y la condenan y posiblemente la van a matar. Es una cantata, y esas cantatas tienen carácter como su pintura épico, simbólico, dramático, porque tenemos esos cuadros igualitos, son llenos de una carga dramática, como toda lo que se plasma en los murales. Recordemos que él hace todo su trabajo de muralística, estudio en México, porque es un maestro, y él plasma todo eso también ese aprendizaje lo plasma en su trabajo, ese dramatismo bien completo. No solamente es Premio Nacional de Pintura, sino de dramaturgia también. Por eso es el pionero de nuestra dramaturgia, porque la obra de él se puede ser sometida a un análisis literario, contextual, semántico, semiológico, todo lo que podamos lo aguanta César Rengifo a través de su dramaturgia. No así otros dramaturgos venezolanos que venían antes que él. ¿Alguna pregunta? Un señor que se escondía detrás de unos lentes de pasta, y su sola presencia imponía un respeto. Pero luego que él rompía ese respeto, se volvía cotidiano, se volvía maestro, te hablaba de sexo, te podía hablar de cualquier, muy experto en ese ámbito. Borramos eso, muy experto en ese. Yo también soy amigo de Angelita, la viuda. Compartimos Gran Colombia, que es en la escuela, ella fue maestra en la Gran Colombia, también vivieron por esos lados del Prado de María. Y bueno, sí he tenido la suerte o la dicha de estar cerca de ese César Rengifo, que también está en mi obra, en mi creación. Y bueno, ya el año pasado nos dieron una medalla a los rengifistas, y yo afortunadamente me colocaron allí, y yo me siento muy honrado de hablar por la boca de
de Ricardo Acosta, quien es un dramaturgo que ha sido marginalizado, ¿ok? Pero también, como hablamos con Zacarías, de una estética marginal, él se mantenía al margen de todo esto. Y bueno, y yo de cierta manera trato de, me he sentido como cargando ese legado. Cuando uno busca a Ricardo Acosta, el primero que aparece soy yo y Yanis Chimaro. Bueno, ya Yanis no puede hablar, pero Yanis tenía como una formación que nos coge por nosotros, porque Ricardo Acosta nos daba el manifiesto comunista. Toma, lo lees, mañana me traes 20 preguntas. Léete este libro y mañana me traes esto. Toma, este es el libreto tuyo, este es tu personaje. De la noche a la mañana yo era un figurante porque venía del liceo y de repente él me dice, ¿tú has hecho teatro? Sí. Bueno, toma el libreto, tú vas a ser Ariel, porque estaba el actor que hacía Ariel, faltaba mucho, no llegaba la hora. Y cuando yo empiezo al día siguiente con el texto ya aprendido, pues era la disciplina, arrancamos los ensayos con un tambor, un señor que venía a tocar el tambor, porque arrancaba con tambor, que cuando sonaba el tambor, los vecinos gritaban ¡Tierra!, que era el primer parlamento de la obra, y se oía en toda la campiña el tambor, hasta que nos mandaban a callar, hasta eso. Pero esa obra se estrenó en el Teatro París, que hoy es el Teatro La Campiña, en 1977, julio. Y hubo del 15 al 30 de julio. En esos tiempos, que durara una obra tanto, era un éxito. Era un éxito. Déjame. Te iba a hacer un comentario, algo que le escuché a Zacarías, que él hablando también en un conversatorio comentaba que una de las cosas que había que reconocer de César es que es uno de las influencias más fuertes en la dramaturgia venezolana, que de hecho, bueno, está Ricardo, pero hay muchos otros dramaturgos que fueron influidos por él y que de alguna manera, por ejemplo, en el caso del cierre de la exposición, por lo menos con Silvia coincidimos en cuando se llevó al Panteón Nacional. Bueno, hay todo un grupo de rengifistas, o sea, porque ellos se denominan rengifistas, que son directores de teatro con trayectoria de más de 40 años y que Levi hay Rose, una cosa, exactamente, ha montado sí. todas, excepto una, ya no me acuerdo cuál es, pero estuvimos hablando hasta hace poquito y me dijo que le falta una, dice. O sea, que hay una comunidad de dramaturgos aún vivos que le dedican parte de su legado a César Rengifo. Es verdad. Y eso es importante, que uno pueda seguir atesorando. Cada vez que uno ve una pieza, encuentra nuevos detalles, nuevos significantes, te transforma otra vez la pieza. Tú lo puedes ver a él de niño, la visión de esos cuadros, de esa perspectiva que ve la Caracas allá abajo, y él montado en Curumo, donde él vivía como niño, esos sueños de los caballos. Luisa Mota me cuenta que él le contaba mucho que cuando estaba estudiando, él se perdió unos días porque estaba enfermo, él era muy enfermizo, sabíamos que tenía tuberculosis, pero no era sufría, padecía tuberculosis, pero no la desarrolló, no contaminó. Angelita me contó que una vez la casa la tuvieron que dividir en dos, ya la casa grande, donde ellos vivían aquí en Cumbres de Curumo, aquí sí, se llama eso Cumbres de Curumo. Tuvieron que dividir la casa hasta que él se puso bravo, ya no, vamos, ya que se está contaminando, porque le hacían pruebas y no se contaminaba más ninguno. Toda su familia padecía de tuberculosis y él aportó, pues. De hecho, él no muere de tuberculosis, sino ya con su problema cardíaco. Entonces, bueno, Luis se cuenta que él era muy enfermizo, se perdió una semana, y en esa semana al hermano le preguntan, ¿por qué?
Mira, porque faltó César. Es verdad que él estaba en la hacienda de tu tío, de tu tío. Y él le dijo, no. Bueno, porque él dijo que se había ido para la hacienda y montando caballos y pasó toda una semana disfrutando de la hacienda con los caballos, porque le gustaba mucho galopar en los caballos y todas esas cosas. Le había contado César a todos sus compañeros. Y el hermano desmintió toda esa situación y bueno, lo llamó mentiroso. Esa imaginación, eso, gracias a Dios que lo plasmó en toda su obra y nos ha dejado este legado. De las fiestas urbanas que hay de estos congresistas, están esta y está todo el mural que hay en Bolívar. Otra fiesta. No hay más muralísticas. Está esa, que es el originario, el mito de Malivaca, de dónde somos, quiénes somos, dónde venimos, y luego esta, que él quedó, bueno, sé yo porque lo escuché de su boca diciendo que le faltaba el ciclo del petróleo, pero no podía hacerlo porque no estaba la plata para eso, ya no alcanzaba. ¿No sabes qué visión tenía? Me imagino que como siempre, el petróleo que llega como un... Exacto, pero que con el estallido transformó la sociedad. En el vendaval amarillo vemos como una niña, que es la dramaturgia del momento, como los pueblos que se trasladan hacia el petróleo se prostituyen, se comercializan, dejan de ser ellos. Y hay una niña que tú la veías estudiando y después sale más adelante hablando medio inglés y prostituta, ¿okay? Porque le sirve a los gringos que vienen a explotar el petróleo. Entonces él hace esa referencia. Ricardo Acosta lo hace en su dramaturgia con Agualinda, que Anaí se vuelve una prostituta, una chica que viene de los Andes y es infectada por la sífilis. Entonces es portadora de sífilis y ella se encuentra con ella misma reclamándose como en un espejo. Entonces esa era la preocupación de denunciar el hecho de los desplazados de las tierras que se van por el abandono del campo, del cambio de la agricultura a la imposición tecnológica del petróleo. Entonces eso fue un paso histórico que bueno, dio muchas cosas. Ahora tenemos que regresar nuevamente, como decimos, no solamente a la tierra, sino rescatar lo que tenemos